Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Se ha anunciado con gran fanfarria que se van a reformar los órganos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, la DNI, que se va a crear un mecanismo que también se va a llamar DNI, pero no Dirección Nacional de Investigaciones, sino Dirección Nacional de Inteligencia, creo. Cambio formal. Que eso va a centralizarlo todo y que el presidente va a controlar los servicios de inteligencia y ese mecanismo que se va a estructurar para tener un centro y evitar, entonces se adornan las cosas, todas las barbaridades que se han hecho en el pasado, que ciertamente se han hecho en el pasado y vamos a ver. Bueno, por eso me remito con el caso del DNI a una breve reseña histórica. El DNI se crea después de la intervención de la invasión gringa, yanqui a República Dominicana. En el periodo, iniciándose el periodo de los 12 años de Balaguer. Su jefe fue el contramirante, su primer jefe fue el contramirante Valdés Albizu. Es de esa familia, ¿no? Luego de Valdés Albizu vino Padilla, el general Padilla. Ambos, dos personajes vinculados históricamente, desde hacía tiempo, a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Porque la DNI fue una creación de Estados Unidos. Y Estados Unidos decidió, a través de USAID y de esos mecanismos que ellos tienen, antes era ID que se llamaba, financiar el 60% del presupuesto del DNI y controlarlo. Ese órgano entonces estaba fundamentalmente al servicio de la política anticomunista en el marco de la llamada Guerra Fría, actuando en dirección a la represión, haciendo la acusación de comunista a quien quisieran, pero lógicamente también enfilando contra nosotros y contra las izquierdas, al servicio además del terrorismo de Estado, ejerciendo permanentemente persecución, deportaciones, poniendo impedimentos de entrada, reprimiendo manifestaciones, o sea, dando las informaciones para que reprimieran manifestaciones y ejerciendo el terrorismo de Estado. Ellos seleccionaban a quienes iban a asesinar. Y fueron decenas, centenares de dirigentes de izquierda, de constitucionalistas, de gente del mismo PRD, donde el PRD tenía una posición combativa, opositora. Ese organismo nunca trató temas relacionados, investigó con corrupción, y la corrupción balaguerista era sagrada. Claro, era un organismo más profesional, con todo ese ejercicio cruel, donde no se daban los excesos que se dieron después en materia de clientelismo, uso clientelar, corrupción extensa. Entró en escena también, como parte de la asesoría, el terrible Mossad de Israel, más tarde. Coexistía la DNI con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. El A2 de la aviación, el M2 de la Marina, el G2 del Ejército, que lo coordinaba entonces a nivel de secretaría, de ministerio, el J2. Esos organismos debían informar, pasar la información
Paralelamente, actuaba y con cierta, que diríamos, eh, cierto dislocamiento, ¿no? El servicio secreto de la Policía Nacional, que era una guarida de asesinos y de gente corruptas. En los otros órganos había más recato, más, porque estábamos en medio de una situación de posguerra, con una confrontación social y política muy alta. Y la CIA trataba de que no se desbordaran las situaciones, para que no se salieran de cierto control. Claro, usaban el servicio secreto para las cosas más sucias, y especialmente como órgano de ejecución y asesinato. Y entonces el presidente de la República tenía el DNI al lado, lo tiene todavía, la DNI, y a él le rendían informes. Luego de eso viene y se inicia con el ascenso del PRD al gobierno, un proceso de cualquierización de la DNI, de incorporación de cualquiera, con una práctica clientelista. Entra con más fuerza el tema corrupción. Se protege todo tipo de corrupción. Eso se profundiza mucho más en los gobiernos del PLD, de Leonel y de Danilo. Y ya entonces pasa la DNI y los órganos de inteligencia a ser mecanismo de protección del consorcio corrupto PLD en el ejercicio del poder estatal. Y se extiende todo esto a proteger todo tipo de corrupción, absolutamente todo tipo de corrupción y de crímenes. Bastaba tener dinero, influencia política, para salir impune, incluso de cantidad de feminicidios, de todo esto. Entonces, ahora se anuncia con esa fanfarria que el presidente va a controlar esto y que va a haber un mecanismo unificado. Bueno, lo primero es lo siguiente. Esas son funciones del presidente. El presidente es el jefe del Estado, es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces eso no es nada nuevo. Si no lo estaba haciendo, bueno, porque le dio la gana de no hacerlo. Pero realmente todos ellos saben lo que está pasando y le pasan informes sobre todo eso. Entonces, que no vengan con esas cosas, ¿no? Hay que ir al fondo, a la raíz. Y el tema es que se está anunciando un órgano centralizado con control presidencial que articula los diferentes servicios de los diferentes organismos. Ya le decía, ahí no es todo nuevo, porque realmente los servicios de inteligencia de la Fuerza Armada y la Policía tenían que pasarle informe al DNI y al propio presidente. Pero bueno, van a integrar, no dan detalles sobre esto, van a integrar esos órganos de inteligencia de la Fuerza Armada y de la Policía al DNI como estructura, los mandos. Va a estar el presidente permanentemente ocupado de eso. Bueno, todo eso está nebuloso. Todo eso está nebuloso porque aquí lo que vale para ellos es el bulto publicitario. Pero bueno, ciertamente la degradación ha sido tan grande que debe ya preocuparle a los propios órganos de inteligencia de los Estados Unidos y de Israel. Y van a querer, de seguro están tratando de estructurar mejor todo aquello para que le pueda servir más a su política. El tema central ahí es que ahí no hay autodeterminación, ahí no hay soberanía, son mecanismos intervenidos por los órganos de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, por el FBI, intervenido, y de eso no se habla. Y entonces, ¿qué me implica eso?
que si antes servía a la política que le interesaba a Estados Unidos en el marco de la confrontación con la Unión Soviética y con el campo socialista, ahora le sirve a la política actual que ellos están siguiendo. Donde te usan el narcotráfico, combatir el narcotráfico, combatir el tráfico de personas, combatir la corrupción, pero realmente ellos tienen sus corruptos preferidos y está demostrado totalmente. Tan demostrado que todas esas denuncias se han hecho. Entonces te quieren venir a decir que bueno, que ahora va a ser un organismo civil. Mentira. Luis Soto, que es el nuevo director del DNI, es civil. Bueno, pero ¿cuántos ministros de las Fuerzas Armadas en el mundo no hay que son civiles? Y las instituciones no dejan de ser militares. No se define, bueno, vamos a ver el proyecto de ley que presenten, cómo va a ser la estructura, qué equipo que va a estar ahí. Pero al propio Luis Soto hay que transparentarlo. No se sabe de dónde viene Luis Soto. Dicen que es un experto de inteligencia, pero ¿dónde hizo los cursos? ¿Quién lo patrocinó? ¿Quién lo patrocina? ¿Cuáles son sus vínculos? ¿Cuál es su formación profesional? ¿Dónde la hizo? En inteligencia. Eso es importante porque eso tiene que ver con el tema soberanía. Pero además entiendan que los métodos son diferentes ya, porque la tecnología ha dado lugar a procesos, a transformaciones tremendas del espionaje. Otro tema es los centros de espionaje y de escucha y de todo esto y de control de llamadas telefónicas privados que hay. Entonces, todo eso está en el tapete. Y los delitos que se han cometido ahí, porque no debe quedar impune. Ahí está el caso de Crispín, que era civil, el subjefe del DNI y era el jefe real. Y generales como García Aquino, que estuvo vinculado con la droga del DNI y están impunes. Si tú no actúas contra los delitos que pasaron, no es verdad que no se van a reproducir de alguna manera. Entonces, esto hay que tratarlo con mucho más seriedad, con mucho más profundidad, y eso es lo que procurará hacer siempre Tiro al Blanco. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer